Un saludo para todos ustedes. He desarrollado este video y lo he titulado El judaísmo hoy en día, para que sepamos que el judaísmo de hoy no reconoce a Jesús como el Mesías. Pero debemos decir que el judaísmo existente hoy en día no es un judaísmo auténtico, es un pseudo judaísmo. Haremos historia para demostrar esto. Primeramente, cuando el pueblo judío conquista la tierra prometida, la repartieron en las 12 tribus. La única que no tuvo tierra es la tribu de Leví. Ellos se dedicarían a las labores sacerdotales. En este período no tenían un orden para gobernar. Cuando venían problemas con las naciones vecinas y los atacaban por la desobediencia del pueblo de Israel, les sucedían estos problemas, Dios, para liberarlos, les levantaba un caudillo. Y este es el periodo de los jueces. Hubieron muchos jueces: Sansón, Otoniel, Gedeón, etc. Quisieron después tener un rey como las demás naciones, desechando a su Dios. Vino el periodo de la monarquía. Saúl, primer rey, después David y Salomón. El mejor rey que tuvieron fue David. Con la muerte de Salomón, hijo de David, se dividen en dos reinos: Israel del norte, con capital Samaria; Judá al sur, con la capital Jerusalén. El reino del norte fue extremadamente idólatra y desobediente a Dios. Ningún rey se portó bien y obediente a Dios. Todos los reyes del reino del norte fueron rebeldes a Dios. Trataron mal a los profetas enviados por el Creador. Como castigo fueron invadidos por los asirios y desaparecieron 10 tribus. Nunca más se supo de esas tribus hasta el día de hoy. Sobrevivió el reino del sur, llamado Judá, de ahí su nombre judíos, con 2 tribus, Judá y Benjamín. También este reino se portó idólatra y desobediente a Dios. Solo 2 reyes fueron buenos: Ezequías y Josías. En castigo por su idolatría y desobediencia, son invadidos por los babilonios, comandando el rey Nabucodonosor. Ellos invaden el reino del sur de Judá, destruyen el templo y el pueblo con sus nobles son deportados a Babilonia. Solamente quedaron los más pobres en Judá. También fue este castigo porque trataron mal a sus profetas del reino de Judá. Al profeta Jeremías lo apresaron y lo tiraron a un pozo para que muriera. Estuvieron exiliados en Babilonia cerca de 70 años. Con el edicto de Ciro el Grande, que era el rey del imperio medo-persa, ellos pueden volver a Jerusalén. Pero no volvieron todos, porque algunos prosperaron en el comercio y se hicieron ricos en Babilonia.
Pero los que volvieron reconstruyen su templo y su religión, el judaísmo. El templo un tanto tosco, no muy bien terminado, pero lo reconstruyen, y las murallas de Jerusalén. Luego son dominados por los griegos. Alejandro Magno entró a Jerusalén y la anexó a su imperio, porque era una provincia persa. Con la muerte de Alejandro Magno, los judíos son dominados por los seleucidas. Estos helenizan el templo. Antíoco Epifanes irrumpe con sus divinidades y pone a un dios griego en el templo y lo profana. Los judíos se libertan de los seleucidas con la rebelión de los macabeos. Después son dominados por los romanos, cuando Pompeyo entra en Jerusalén. Siguiendo, se sublevan contra los romanos. Estos los vencen y destruyen el segundo templo. Después de otras sublevaciones, los romanos los echan de Judea. En el año 70 después de Cristo, destruyen el templo y no queda nada, absolutamente nada, solamente el muro de los lamentos que está en Jerusalén. Si continuamos, después de la destrucción del templo en el año 70, después de Cristo, esto marcó históricamente un momento muy importante. Que ahí ya no hay más templo, por lo tanto, no judaísmo. Recordamos otro hecho. En el 132 después de Cristo, Simón Bar Kocheva lideró una rebelión judía nuevamente y lo designaron Mesías. Incluso acuñaron monedas con este evento, pero solo duró 3 años, hasta que los romanos lo derrotaron en el 135 después de Cristo. Consecuencias de esta derrota, miles de judíos murieron. Adriano, que era el emperador, en ese momento decretó la prohibición del Brit Milá, que es la circuncisión. Prohibió el Sabbat y reemplazó a Jerusalén por Aelio Capitolino. Se suprime la autoridad política y religiosa judía. Se prohíbe la entrada a Jerusalén a los judíos. Se elimina la provincia romana de Judea y se anexa a la provincia sirio-palestina. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se forma el Estado de Israel. Por ayuda de los países que derrotaron a la Alemania nazi, Estados Unidos y las Naciones Unidas le dieron el derecho a crear un Estado de Israel. Pero empezaron a retornar los judíos a esa tierra. Estaba ya ocupada por palestinos y razas árabes. Y el resto de la historia ya sabemos. Por esta razón, de que 10 tribus en el año 721 a.C. desaparecieron y quedaron solo 2 tribus, y con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, se destruyeron mucho de las inscripciones genealógicas de los judíos que estaban ahí. Por lo tanto, ningún
judío puede ahora probar que es descendiente directo de Abraham? Porque están todos mezclados. E incluso yo podría alegar y exigir que soy descendiente de las tribus perdidas desde el año 721 y no me lo podrían negar. Teniendo toda esta historia, el judaísmo, y ellos también intentando obedecer la Torá, han sido el judaísmo el más desobediente a la Torá. Es por eso que Dios envió a Jesús para recibir a cualquier persona de cualquier raza, sin importar, en el reino de Dios. Por eso Jesús es el Mesías. Porque el judaísmo existente hoy en día es un pseudo judaísmo. Para que sea judaísmo, tendrían que tener un templo, y no lo tienen. Tendrían que tener un sumo sacerdote que venga de la descendencia de Aarón, y no lo pueden probar genealógicamente. Ni siquiera un judío puede probar de qué tribu viene. Tendrían que tener sacrificios de animales. Tendrían que lapidar a cualquier persona que fuera adúltera. En el fondo no pueden reconstruir el judaísmo. La historia nos enseña y la historia revela que seguirán esperando a ese Mesías davídico que ellos esperan, pero que ya vino, y que es Jesús de Galilea. Eso quería contarles, porque muchas personas andan diciendo que el judaísmo va a retornar, y por las escrituras, y porque ya vino el Mesías, eso no va a ser así, porque la historia lo demuestra. Fue un placer hacer este video. Bendiciones en Cristo Jesús y que estén muy bien.